Ya. ¿Listo? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a tocar un tema que tiene que ver con la Biblia, con sus antecedentes y con de pronto acontecimientos históricos que se van dando y que le van dando claridad a la Biblia acerca de los mensajes que están allí escritos y van dando un poco más de claridad de cómo entenderla, de cómo interpretarla, ¿cierto? En la tarde de hoy vamos a hablar de algo, de una ciudad, de un descubrimiento hecho en 1928, donde encontraron una ciudad-estado que se llama Ugarit. Ugarit es una ciudad donde existieron antepasados del pueblo de Israel. Entonces, este descubrimiento fue demasiado importante porque, digamos, dio luz en varios aspectos acerca de cosas que están escritas en la Biblia. El descubrimiento. Ugarit es una ciudad. ¿Cómo se descubrió? Un día una mujer estaba en una tierra de un agricultor sirio, ¿cierto? De un momento a otro se chocó con una tumba. Entonces empezaron a revisar el tema de la tumba y sucede que esa tumba tenía como los ancestros enterraban a sus muertos con una cantidad de cosas, pues empezaron a darse cuenta que esa no era una tumba normal, sino que era una tumba antigua donde habían, ¿cómo se dice?, piezas arqueológicas. Y pues un equipo francés al año siguiente, o sea, en 1929, dirigido por Claude Schaffer, pues fue a esa ciudad que podríamos decir hasta algún momento estaba perdida. Pues imagínate, casi 1200, como 3500 años, ¿cierto? Y encontrar eso pues era algo demasiado importante. Dentro de todas las excavaciones y buscando toda la información allí, estudiando cada parte que se estaba encontrando, encontraron una inscripción que decía Ugarit. Por eso la ciudad se denominó Ugarit. Ese descubrimiento se denominó Ugarit, la ciudad. Un escritor, Barry Holman, dijo que para la Biblia y para su interpretación, este descubrimiento ha sido más importante que inclusive los rollos encontrados en el Mar Muerto. En el Mar Muerto se encontraron 972 rollos, que los llaman del Qumran, los llaman así porque fueron encontrados precisamente allá, y esos rollos hablan pues, o son de la Biblia, pero este escritor dice, es mucho más importante este descubrimiento hecho en 1928 porque da más claridad acerca de algunos temas que se ven en la Biblia y algunas frases, algunas, ¿cómo diría yo? Como profesiones y otras cosas que se mencionan en la Biblia que digamos no se sabe por qué. Y es porque Ugarit es una ciudad cananea, es una ciudad-estado cananea que en ese momento se dieron cuenta por todos los descubrimientos que hicieron que era muy próspera y muy cosmopolita. Es decir, no era una ciudad cualquiera, era una ciudad realmente poderosa, ¿sí? Está ubicada en el montículo Ras Shamra al norte de Siria, entonces está ubicada por ese lado. ¿Qué descubrieron? Descubrieron 60 kilómetros aproximadamente de norte a sur y de este a oeste 50 kilómetros más o menos, entre 30 y 50 kilómetros. O sea, estamos hablando de que era pues bastante grande, porque 60 kilómetros podría ser de aquí ¿a dónde? A Guacarí más o menos, 60 kilómetros yo creo que por ahí, a Guacarí de pronto un poco más. Y más o menos ese cuadrado es una ciudad bastante grande. Entre los descubrimientos, por ejemplo, se encontró que había un palacio muy organizado,
un palacio demasiado organizado. Se encontró también que habían muros periféricos por lo menos de 25 kilómetros, o sea que no era una ciudad cualquiera, era una ciudad bastante grande, ¿cierto? El clima, mire que esto viene siendo importante, el clima es templado. ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia habla, por ejemplo, de que la gente de Israel, ¿qué hacía? ¿Cuál era, digamos, sus profesiones normalmente en el Antiguo Testamento? No en el Antiguo Testamento. El pastoreo, ¿cierto? La agricultura, ¿sí? Entonces, este clima templado menciona que, por ejemplo, ellos eran como, aquí vamos a hablar de que ellos eran como más o menos los abuelos, ¿cierto? Los abuelos, porque Ugarit era como una civilización antes de los cananeos, ahí mismo en ese mismo espacio, ¿sí? Israel, que Israel conquistó ese terreno, pues se encontró con este clima, se encontró con costumbres de esa ciudad. Esa ciudad tuvo su apogeo entre el 1450 a.C. y el 1200 a.C. Pero se dice que tiene una prehistoria aproximadamente de 6.000 años antes de Cristo. Son paralelas, digamos, al tiempo de Ur y al tiempo de Ur. Ur, ustedes sí lo han escuchado, ¿no? ¿Sí? ¿En qué momento lo han escuchado? Con Abraham, porque cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Él estaba en Ur de los caldeos. Digamos que esa es un poco a la historia. Miren allí un poco, me paso para acá, un poco, digamos, los descubrimientos. De todas esas excavaciones y de todo lo que encontraron, todavía falta por analizar como el 75%. Es decir, han descubierto, han revisado en más o menos entre un 25 y un 30% de todos los estudios que se han hecho ahí. Esta es una foto actualizada de lo que encontraron, el muro, las tumbas, encontraron cosas bastante significativas, no era una civilización cualquiera. ¿Qué encontraron? Mire, aquí es donde empieza la influencia fuerte, porque no era una ciudad pues cualquiera. Encontraron miles de tablillas en arcilla, pero con escritura. Encontraron textos económicos, jurídicos, diplomáticos, escolares, literarios, religiosos y administrativos. Mire, esa ciudad encontraron de esas tablillas en 8 idiomas y en 5 tipos de letras, ¿sí? Normalmente nosotros conocíamos un poco pues de lo que nos enseñan en el colegio, que cuál había sido la escritura, pues la primera escritura que se conocía. ¿Sí se recuerdan? La de los sumerios, la cuneiforme, ¿cierto? Aquí también encontraron unas tablas, unas tablillas con esa misma forma, ¿sí? Un poco más desarrollada, porque la de la cuneiforme fue más o menos en el 3500 a.C., pero esta fue como en el, digamos, pues los datos son más o menos de 1450 a 1200, que fue, digamos, lo más fuertes. Y este científico, este arqueólogo que hablamos ahorita, Claude Schaffer, halló un idioma desconocido, ¿sí? Que se llama ugarítico. Le colocaron así. Pues ¿por qué? Pues porque, digamos, lo encontraron ahí. Mira que lo encontraron por 30 símbolos cuneiformes, muy parecido, podría decirse, al alfabeto que nosotros tenemos ahora. El alfabeto que nosotros tenemos aproximadamente entre 26 y 30 letras, ¿cierto? En esos escritos, fuera de que ahí en la parte literaria, legal, ¿sí? Había un idioma que solo lo hablaban los diplomáticos, había ese idioma, ¿sí? Pero fuera de eso, muchos escritos con conceptos y prácticas religiosas. Los cananeos, que son los antecesores de Israel en ese espacio, tenían unas fuertes prácticas religiosas y conceptos claros de la parte religiosa, que finalmente algunas cosas fueron adoptadas por Israel y algunas, digamos, se peleó, es decir, Israel peleó
con esos conceptos religiosos. Datos históricos y arqueológicos. A pesar de que era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad muy adelantada, no fue de todos modos libre, por así decirlo, sino que era vasallo de Egipto. ¿Y por qué se sabe que era vasallo de Egipto? Porque dentro de las artes que se encontraron en la ciudad se encontraron estatuas de faraones. ¿Sí? También se sabe, o se cree pues, que tenía relaciones comerciales con Chipre. ¿Por qué se sabía? Porque dentro de toda la arqueología se encontraron cuadros, arte y otro tipo de cosas propias de Chipre. ¿Sí? ¿Cuándo colapsó Ugarit de acuerdo a los encuentros, cuándo colapsó, digamos, a su forma próspera? ¿Cuándo empezó a colapsar? Más o menos entre 1200 y 1180, cuando empezaron las invasiones de los pueblos del mar, los que subieron pues por el mar Mediterráneo. ¿Sí? Aquí empezamos a ver un poco la influencia que ellos tuvieron para Israel. Las tablillas literarias en la parte poética tienen mucha relación en la métrica, en la parte paralela, mucha relación con la poética hebrea. ¿Sí? Muchas cosas en su forma, en la forma de escribirlas, en las comparaciones. ¿Sí? Cuando hicieron el descubrimiento de Ugarit, con toda su parte arqueológica, algunas interpretaciones del Antiguo Testamento fueron ayudadas por la literatura poética que se encontró en Ugarit. Ayudó, por ejemplo, a la traducción del hebreo, algunas palabras. Vamos a dar un ejemplo. Esta es una palabra pues, escrita con letras de oro, es una palabra ugarítica que es Geser. Esta palabra Geser, ¿cierto?, significa ayuda, ¿sí?, en hebreo, pero en Ugarit significa hombre joven. Mire que hay una diferencia, ¿sí? Para darles una diferencia que me parece que marca en la Biblia algo fuerte, es el tema de ayuda idónea. Todos han escuchado ese tema, ¿sí? La palabra ayuda idónea viene con esta raíz, ser. Entonces, cuando se traduce, o por lo menos la traducción que hizo la Reina Valera, porque ahora han cambiado un poco las nuevas traducciones, pero la Reina Valera decía ayuda idónea. Más o menos se explicaba que la mujer era un ayudante más o menos del hombre, ¿no? Luego se han hecho unos cambios, entonces se dice que es ayuda ideal, ¿sí? Esta palabra, ¿cierto?, esta raíz también es la misma raíz para poder, y se utiliza en otras partes de la Biblia como poder. Entonces, hay un escritor que hace una sugerencia sobre la interpretación de ese versículo, que dice que cuando se escribió allí el Génesis, no se escribió diciendo que la mujer era una ayuda idónea para el esposo, sino que la mujer era un poder igual al hombre, ¿sí? Algo así como alguien a la estatura o al nivel del hombre, ¿sí? Entonces, mire que este tipo de palabras ayuda a la interpretación de la parte bíblica. Miremos otro ejemplo. Proverbios 9, del 1 al 8, habla de sabiduría y locura y la interpreta como una mujer. Esto viene de Ugarit. Ugarit también tomaba la sabiduría y la locura como una mujer. O sea que, por así decirlo, esto no viene directamente iniciado desde el pueblo de Israel, sino que esto viene de antes, ¿cierto?, de costumbres antiguas de tener a la sabiduría y la locura como una mujer, ¿sí? ¿Qué otra cosa viene de Ugarit? Los dioses.
Los que hemos leído la Biblia, que hemos escuchado predicaciones acerca del Antiguo Testamento, se ha escuchado hablar de Baal, de Acera y de otros dioses. Los profetas, sobre todo, hacían predicaciones en contra de estos dioses. Estos dioses son originarios de Ugarit. De ahí nacen esos dioses, porque ellos tenían una forma particular en su parte religiosa muy estructurada. ¿Sí? Miremos un poco la religión de ellos. Ellos tenían su religión centrada principalmente en un Dios. No eran monoteístas. Principalmente en un Dios que se llamaba Él. Miremos cómo lo consideraban ellos. Un padre, era un tío, era un rey, era un maestro, era un señor, era un juez. La pregunta es, ¿tiene alguna comparación con Yahvé? ¿Sí, no? ¿Cómo se considera Yahvé? Un padre, ¿cierto? Un maestro, un señor, el juez. También él era un toro, un oso, un león, una roca, la luz, la paz, ¿cierto? Que son frases, algunas, que también Yahvé las tiene como características. Mire esta. Él, para los ugaríticos, ¿qué era? El primero, el grande, exaltado, perfecto, el más alto, el más fuerte, compasivo, confiable, honorable. Son algunas características. Ustedes las han escuchado en alguna predicación. Yahvé también tiene estas características. Mire la que sigue. Él, que es esta raíz, él, que es la misma raíz de Elohim. ¿Sí? Elohim. Dice, él ordena, produce, construye, perdona, ama, rescata, salva, bendice, provee, enriquece, hace feliz. ¿Quién hace esto para ustedes? ¿Cuál Dios? ¿Él o Yahvé? Él mismo. ¿Sí? Yahvé, el del tetragrama. Dice, él, el que adora a él, ¿cierto? El que adora a él, ¿quién es? Su hijo, es su esclavo, es su guerrero. ¿A ustedes les suena eso conocido frente al Dios que ustedes, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento, claramente? Y de este que me parece muy particular, que él ordena, él produce, construye, ¿cierto? La creación, perdona, ama, rescata, salva, bendice, como dice un coro, bendice y da poder, provee, enriquece, hace feliz. ¿Sí? Entonces, si estos son los abuelos de Israel, pues mire de dónde se toma un poco la cultura de Israel, porque cuando Israel llega a esos pueblos, a conquistar esos pueblos, ellos ya tenían una serie de creencias que ellos pues poco a poco adoptaron unas y empezaron a contradecir otros o a luchar contra esas otras. Mire cómo fue tratada esta deidad. Esta deidad fue tratada en Ugarit como un Dios creador y Padre. Para nosotros, ¿quién es el Dios creador y Padre? Padre de todas las criaturas. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Han visto esa frase en la Biblia? Padre de los hombres, Padre de los dioses, el Eterno, descrito, mire cómo está descrito en Ugarit. ¿Ustedes les suena un poquito esto? Descrito con una barba gris e inmensa sabiduría. Más o menos como, yo creo que todos nos imaginamos ese Dios, o cómo imaginan ustedes a Dios. Y a veces como le han metido a uno como ese ya, como el viejo así, con una barba grande, y uno dice, uy, ese es el más sabio. Pero la Biblia a nosotros nos envía también este mensaje, ¿no? como esa persona sabia, que es el Padre de todo el mundo, que es el Padre de los hombres, que los creó, ¿sí? De igual manera, también la Biblia habla y diferencia a los hijos de los hombres de los hijos de Dios, ¿sí? Hay una parte, sí se recuerdan en Génesis cuando antes, en el capítulo donde habla de Noé, o en el capítulo 5, donde habla de Noé, que dice que
que hubo maldad en la tierra y que los hijos de los hombres que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Sí? Ahí se habla de ese tema. Mire que se describe también al Dios Él sentado en un trono. Así se describe a Dios en la Biblia, a Jehová, o a Yahvé. Con un rol, mire, con un rol de juez, un rol bondadoso, un rol con moderación y con gracia. Y con gracia. ¿Lo han visto o no? Algunos salmos, por ejemplo, fueron adoptados de él y se pasaron a Yahvé. Es decir, hubo un cambio allí. Quiero mostrarles algunas, para poder hacer esto momentáneamente, que no me van a ver. No sé cómo. Bueno, miremos esto. Mire esta lectura de un texto ugarí. Alguien que me lo lea, por favor. Coman, oh dioses, y beban vino hasta que caigan sentados. Hasta que estén sentados. Hasta que caigan, pues. ¿Cómo dice Proverbios 9:5? Venid y comed mi pan, bebed el vino que me ha mezclado. Son términos de la vida. Miren, tenemos esta. Deidades de Ugarit fueron adoptados por Israel. ¿Como cuál? Mire, el Shaddai. Entonces el Shaddai no es una palabra originaria de la Biblia, del Antiguo Testamento, sino que era Ugarit, el Elión, el Olam, eran aplicados o fueron aplicados por los autores del Antiguo Testamento a Yahvé. ¿Sí? Pero estos textos no vienen del Antiguo Testamento. Ahorita miramos unos versículos. Miren, habían también, o sea, no solamente él era el Dios único, sino que habían unos dioses menores. ¿Como cuál? Como Baal, que era el dios de la agricultura, como Acera, que era la esposa de él, como Yam, que era el dios de, ya les digo que se me escapó, y Mod, que era el dios de la muerte. ¿De la qué? No, se me escapó. Bueno, se me escapó en este instante el Yam de que era el dios. Bueno, pero Mod, el dios de la muerte. Mire que Baal en la Biblia se menciona 58 veces en singular y 18 veces en plural. Yahvé, por ejemplo, ellos lo consideraban como un dios del desierto. Ustedes saben que la experiencia de Israel con Dios fue precisamente en el desierto. En cambio, Baal era un dios de la fertilidad. Mire que esto, que es de Ugarit, tiene mucho sentido cuando usted empieza a leer las historias o los relatos del Antiguo Testamento, cuando ellos estaban, de pronto ellos estaban muy fieles a Yahvé. ¿Y qué pasaba? Que empezaban a adorar a Baal. ¿Por qué adoraban a Baal? Porque para ellos Baal era el dios de la fertilidad, de la agricultura, era el dios que les proveía todo eso, ¿sí? Mientras que Dios es el dios del desierto. Entonces había una lucha constante, por eso había una lucha constante en que ellos estaban aquí con Yahvé. Entonces los profetas empezaban a decir, no, ¿por qué mira lo que están haciendo? Ustedes están adorando a Baal y a otros dioses, ¿sí? Cuando el verdadero Dios es Yahvé. ¿Sí? Y era que ellos, en su creencia, pues si había un Dios Baal, que era el Dios de la fertilidad, cuando la cosa estaba en sequía, cuando había mucho desierto, pues ellos decían, no, adoremos a Baal porque es que lo que necesitamos realmente es fertilidad. ¿Sí? Miren que habían otros
otros dioses, pero eran unos dioses antagónicos, muy similares a Satán de la Biblia, que se llamaba Tirosh, Orón, Naal, Reshet, Kotar, Osis. Son unos dioses que eran como una especie de demonios, ¿no? Y también hay otra figura que es el Leviatán, que es una figura que viene de Ugarit, no de la Biblia, pero en la Biblia se menciona. Vamos a mirar unos versículos. Vamos a mirar unos versículos que menciona los textos que acabamos de ver. Mira, Baal asciende el monte, el hijo de Adón al cielo. Baal se sienta en su trono, Esos son poemas ugaritas. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién me ayuda con la lectura ahí? Lo que dice 1 de Reyes 22:19. Dijo Miqueas, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a la derecha e izquierda. Miremos qué era lo que mencionábamos ahora, o lo que mencionaba de así como ellos veían a Baal, a él, los israelitas también veían a Yahvé. Miren lo que dice Génesis 14:22. Por favor, me Pero ayudan. Abraham dijo al rey de Sodoma: alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Mire que este término que utilizaban para él, o sea, para el Dios él, lo utilizan también para Yahvé. ¿Qué dice acá alguien que me ayude allí también? Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto. Dios Todopoderoso. Este es un término utilizado para el Dios él. Miremos este otro. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. El Olam. ¿Sí? Miren que estos términos, el Elión, que significa el Dios Altísimo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Olam, Dios Eterno, se utilizaron también, o sea, no eran inicialmente términos originados pues de Yahvé, sino que eran originarios del Dios él. Mire lo que dice aquí, que es donde ellos, en la Biblia menciona este Dios, ¿cierto? Que era un Dios que precisamente contra el que se peleaba, porque Israel sí empezó a trabajar un solo Dios. ¿Alguien que me ayude con esa lectura? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de cera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de los dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Acera, imágenes de cera. Es que cuando uno se da cuenta, digamos, que Ugarit viene, es antecesor de Israel, pues ahí es donde se da cuenta lo duro que era para Israel salir de la creencia de este tipo de dioses, porque eso prácticamente era una herencia, ¿cierto? Y ellos ver que esos eran dioses para cada cosa, para la agricultura, para la muerte, etcétera, etcétera, pues ellos dejar estos dioses no era tan fácil. Mire lo que dice este, ¿quién me ayuda con esta lectura? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de cera que estaba junto a él. Miremos este también. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, y mirará lo que hicieron sus dedos en los símbolos de acera en las imágenes del sol. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y siguieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, porque el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos y quitaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y siguieron a Baal hasta el pez. Este es otro Dios. El Leviatán. Mira el Leviatán. Mira lo que dice este poema. ¿Alguien que me ayude ahí con ese poema? Si tú matas a Lotán, la serpiente sesgada, destruye la serpiente tortuosa, sallar de los 7 cabezas. De las 7 cabezas. Mire que dice este. Aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande, fuerte a Leviatán. Serpiente huidiza, a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón
ya hay en el mar. Mire el otro que habla de Leviatán. Está en Isaías 27:1. Mire lo que dice Salmo 74:3. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos de las aguas, tú machacaste las cabezas del Leviatán, que eran 7, lo hiciste pasto de las fieras. Entonces ahí lo que estamos viendo es una fuerte incidencia de Ugarit para Israel. Miremos y es que en Oseas habla del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio del profeta. Lo hace como una alegoría de la relación entre Dios, entre Yahvé e Israel. Eso fue más o menos del 750 y 722 a.C. ¿Sí? Oseas. Y por ejemplo en el tema de Amós llamado pastor, ¿sí? La palabra pastor que se utiliza normalmente es rabá, pero la palabra que se utilizó allí es no que. Entonces mire que cuando Amós se hace la primera traducción, entonces se dice que Amós es pastor, pero cuando se utiliza esta palabra que es no que, sucede que no era un pastor cualquiera, sino que era un ganadero, era un ¿cómo se dice? Un potentado del ganado, ¿sí? Entonces mire que estas cosas ayudan a esclarecer un poco la interpretación de la Biblia. Y el Salmo 29 se cree que es un salmo escrito a Baal y que luego por los escritores de la Biblia fueron adaptados a Yahvé. Ese es ahorita leemos un poco de ese. Por ejemplo, en la literatura de Ugarit, Baal era asesinado por Mod. Acuérdense que Mod es el dios de la muerte, entonces lo asesinaban en el otoño y él volvía en la primavera. La diferencia con Yahvé, ¿cuál era? Que Yahvé es eterno. ¿Sí? Yahvé es eterno. Por ejemplo, en Ugarit se trabajaba el llanto por la muerte. También vemos unos versículos que hablan de eso, Joel del 1, del 8 al 13, Jeremías 17, del 5 al 6. Por ejemplo, se habla del chivo expiatorio en Ugarit, ¿cierto? Sino que la diferencia del chivo expiatorio, que podemos leerlo en Levítico 16, 1 a 34, la diferencia es que aquí se hace al Dios y al demonio. Hay también un culto a la muerte, ¿cierto? Esto lo habla Ezequiel 43, 3 al 9, pero ese culto, digamos, fue generado 400 años antes. Entonces terminamos con un poco con la lectura de Oseas. Con esto terminamos. Si alguien me ayuda, Luis, si me puede ayudar con Efraín, ahorita ya está acá. Efraín se apacienta de viento, anda tras el solano todo el día, mentira y pillaje multiplican, hacen alianza con Asiria y llevan aceite allí. Acá. Canaán tiene en sus manos balanzas y tramposas, es amigo de explotar. Y acá. En Gilgal sacrifican toros, por eso sus altares serán como escombros sobre los surcos de los campos. Exacto. ¿Qué demuestra aquí? Que digamos esa relación que había con los cananeos, de la trampa, de su forma de comerciar, de su idolatría, y por eso digamos Oseas está hablando en contra de esto. Miremos estos últimos. En Amós que yo les hablaba. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy vaquero y cultivador de sicómoros. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Miren que acá no dice pastor, sino que la traducción es vaquero. ¿Sí? El vaquero. Y dice, me tomó detrás del ganado, es decir, estaba en ese negocio y va y profetiza. Y miremos esta comparación de los dioses. Reina Dios sobre las naciones, Dios sentado en su sagrado trono. Reina Yahvé de majestad vestido, Yahvé vestido, ceñido de poder, y el orbe está seguro, no vacío. Desde el principio tu trono está fijado, desde siempre existes tú. Decide entre las gentes, Yahvé es rey, el orbe está seguro, no vacío.
Él gobierna los pueblos rectamente. Reina Yahvé, la tierra exulta. Alégrense las islas numerosas. Reina Yahvé, los pueblos tiemblan, se sientan en tinieblas. La tierra se estremece y grande es Yahvé en Sion. Bueno, este es podría decirse un pasón muy superficial de la influencia de Ugarit, que fue una ciudad, estado descubierta en 1928 y que tiene bastante fuerza, ¿cierto?, en versículos de la Biblia que ayudan a entender el contexto en el que se movía el pueblo de Israel. Algunas palabras ayudan a entender mejor algunos versículos, ¿sí? Ayudan también a entender que cuando Israel o los autores del Antiguo Testamento hablaban de que Dios, Jehová, está sentado en su trono, lo que ellos estaban haciendo era decir, como ellos están detrás de él, del Dios él, de Baal, nosotros tenemos también que decirles, no necesitamos eso de edad, sino que Dios está sentado en el trono. Es decir, ellos acentuaban, los profetas, los autores, todos, acentuaban las características de Yahvé para que los israelitas no se fueran detrás de los dioses cananeos, los dioses israelitas. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por haber escuchado esta conferencia y espero que en algo haya aportado a todas sus creencias y a todo el conocimiento que ustedes tienen en la Biblia. Muchas gracias.